El domingo pasado estudiamos al apóstol Pablo en medio de los problemas, señalamos el gozo del Señor en medio de los problemas, el gozo que Pablo tenía en medio de las difíciles circunstancias que le tocaban enfrentar. En esta noche nos toca hablar del gozo del Señor ante las falsas acusaciones de los detractores que trataban de molestar su vida. Cuando uno estudia la palabra de Dios, como estamos haciendo nosotros, versículo por versículo, se enfrenta a esta situación, que tiene que tratar temas que en algún otro momento los saltaría. Pero ¿qué pasa si yo en vez de enseñar del 15 al 18 salto al 19? Va a decir, pastor, se olvidó que hay 3, 4 versículos en el medio. ¿Qué dicen esos versículos? Y esto es lo bueno de la palabra de Dios. Cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, encontramos temas que nos afectan, que nos señalan cosas y que a veces como predicador uno quisiera, y ahora tengo que hablar de eso, pero bueno, esa es la palabra que nos lleva a enseñar todo el consejo de Dios. Y hoy es gozo en medio de las falsas acusaciones. Liliana va a leer un salmo, el Salmo 140. David vivió también esta misma situación. Busque el Salmo 140 en su Biblia. No sé en qué versión la va a leer, en la Nueva Versión Internacional. Como presidente de la Sociedad Bíblica me gustaría que leyeran de la... Pero es una buena versión, la versión internacional. Vamos a descubrir allí a David viviendo la misma experiencia que Pablo. Falsas acusaciones, críticas, y David era un hombre lleno de Dios, pero muy humano, muy humano. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a mencionar algunas diferencias con respecto a la reacción de Pablo frente a la misma circunstancia. Leemos el Salmo 140. Buenas noches. Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Señor, protégeme del poder de los impíos, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer. Esos engreídos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampas a mi paso. Yo le digo al Señor, tú eres mi Dios, atiende, Señor, a mi voz suplicante. Señor soberano, mi Salvador poderoso, que me protege en el día de la batalla. No satisfagas, Señor, los caprichos de los impíos, no permitas que sus planes prosperen para que no se enorgullezcan. Que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman. Que lluevan brasas sobre ellos y que sean echados en el fuego, en ciénagas profundas de donde no vuelvan a salir. Que no eche raíces en la tierra la gente de lengua viperina, que la calamidad persiga y destruya a la gente que practica la violencia. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Bueno, David era un hombre apasionado que decía cosas fuertes, ¿no? Que le caiga sobre la cabeza todo el fuego del asado que hicieron, que se caigan en un pozo y nunca más salgan de él.
Y ahora vamos a notar la diferencia con la reacción de un siervo de Dios, porque es muy diferente cómo debe reaccionar alguien que confía en Dios. Pues David confiaba en Dios, estamos hablando de la vieja dispensación, y él mostraba esa cosa interior, de ese enojo, esas ganas de vengarse, esas ganas de que al otro le vaya mal. Esa es la actitud que debe tener un cristiano. Bueno, vamos a estudiar eso en esta noche. El gozo en medio de las falsas acusaciones. La primera cosa que quiero señalar como introducción es que la base del ministerio, la base del servicio, es la confianza. Esto es tanto para los pastores de la iglesia como para los líderes de las células, los que dirigen ministerios. Lo que uno logra con el paso del tiempo al servir al Señor, ¿qué es? Que la gente tenga confianza en uno. Ustedes vienen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y una de las cosas que evidencian al hacer esto es que tienen confianza en esta iglesia y en los pastores de esta iglesia que le van a enseñar la palabra de Dios. Así que cuando por alguna razón o por algún medio se ataca la confianza, se está no solamente destruyendo a la persona a la que se ataca, sino que se está destruyendo el elemento fundamental que nos reúne, que es el creernos los unos a los otros, el tenernos confianza. Y un buen predicador y un buen líder, una persona que está desarrollando un ministerio, cualquiera sea, uno pequeño o uno grande, uno que se ve o uno que no se ve, necesita ser reconocido por dos cosas. En primer lugar, porque traza bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad, que habla, que explica, que enseña la palabra de verdad. Ahora, es muy fácil para mí decirle, bueno, hermano, yo enseño, usted tiene que creerme a mí. Pero esa no es una buena actitud. Eso motivaría pereza en muchos de ustedes. Los cristianos de Berea son el ejemplo. ¿Quiénes eran? Berea era una pequeña ciudad. El apóstol apenas pasó por allí. No se sabe mucho de esa ciudad, pero se sabe que los cristianos que vivían en esa ciudad eran inteligentes, eran sabios. Escucharon al apóstol Pablo, después fueron a su casa, abrieron la Biblia y comprobaron que lo que Pablo les había enseñado se ajustaba a la palabra de Dios y entonces vinieron y le dijeron, es verdad, ahora creemos en lo que nos decís porque estudiamos la palabra de Dios. Hermano, no reciba cualquier mensaje solamente, bueno, voy a confiar en la persona que lo dice. No, vaya y lea la Biblia. ¿Es así? ¿Esto es lo que dice? Pues los hombres nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca nunca. La primera cosa entonces que un líder debe tener de la gente es confianza de que enseña bien la palabra de Dios. Y el otro ingrediente fundamental de cualquier líder, cualquier persona que dirija algún ministerio, cualquier persona que haga algún servicio en la iglesia, es que la vida de esa persona debe confirmar el mensaje que enseña. Por supuesto que si yo fuera tan perfecto, después de haber dado 30 años sermones, sería, qué sé yo, más que el apóstol Pablo, un ángel. Soy un angelito, pero no vuelo porque soy pichón todavía. Uno está en el proceso, por supuesto, pero uno tiene que aprender a mirar y confiar en las personas. ¿Y cuándo las personas son de confianza? Cuando vemos que la vida que viven, cómo manejan su economía, cómo manejan su familia, cómo manejan sus relaciones, se armonizan
con el mensaje que está enseñando. Porque ¿quién iría a un cirujano al que todos los enfermos que van a la sala de operaciones se le mueren? ¿Cuántos de ustedes se anotarían para ir a operarse con ese hombre? O ir a un mecánico que deja los autos peor de que cuando uno se los lleva. Nadie iría. ¿Por qué? No le tenemos confianza. Y este es el caso en los siervos de Dios y en los que servimos en la iglesia. La credibilidad es un elemento capital. La segunda cosa que quiero decir es que el líder debe encontrar su consuelo, su refugio en Dios. Jesús fue falsamente acusado. La población de Jerusalén se volvió contra él y gritaron: crucifíquenle. Y lo crucificaron. El Señor nunca había dicho algo que estaba mal, nunca había hecho algo que estaba mal, sin embargo, sufrió el ataque de la turba y murió en la cruz. De la misma podemos decir de Pablo. No es que Pablo haya sido un hombre perfecto, tenía errores y pecados como todos, pero había sido un siervo leal de Dios. Y en este momento de la historia que estamos estudiando, descubrimos a Pablo siendo atacado por otras personas. Sin embargo, en medio de estas falsas acusaciones, él señala este texto, versículo 18, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, todos los que somos líderes y hemos servido al Señor, sabemos lo que es vivir bajo la crítica y la observación y la acusación. He pasado por momentos en mi vida en donde yo he vivido esa situación. Y eso produce desaliento, desánimo, y lo que más produce es desunión en la iglesia. Igual que las facciones en la iglesia en la ciudad de Corinto, uno era de Pedro, otro de Apolo, otro de Pablo y otro decían nosotros somos de Cristo. Una iglesia dividida no tiene autoridad. Y esto es lo que pasaba en la iglesia en Roma. Había la presencia de Pablo en la cárcel allí en Roma, había dividido, sin quererlo obviamente, a la iglesia en dos sectores, los que estaban a favor de Pablo y los que estaban en contra de Pablo. Y esto es algo que nos enseña mucho. Mira, uno puede ser el siervo de Dios más puro y más sacrosanto y siempre va a estar expuesto a la crítica. La crítica forma parte del servicio al Señor. Lo criticaron al Señor, criticaban al apóstol Pablo, ¿cómo no nos van a criticar a nosotros? Y sin embargo, el mensaje que nos deja Pablo es que aún en medio de la crítica, él se gozaba en el Señor. Es decir, no perdía esa paz interior, esa plenitud, esa sensación de estar completo, porque él no estaba mirando a los hombres, estaba mirando al Señor. Así que el domingo pasado vimos el gozo en medio de los problemas. Los textos eran Filipenses capítulo 1 del 12 al 14, y hoy entonces nos toca ver el gozo en medio de las falsas acusaciones. Leamos los versículos 15 al 18. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál era la situación de Pablo? Dos maneras
en cómo reaccionaron los creyentes. Unos lo apoyaron y otros comenzaron a hablar mal de él. ¿De quién está hablando en estos versículos? De los mismos que había mencionado en el versículo 14, que fue el último versículo que estudiamos el domingo pasado. Dice, con mis encarcelaciones, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Así que Pablo menciona que un grupo, que toda la iglesia, o que buena parte de la iglesia, se había animado al verlo a él en la cárcel y hablaban la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era la actitud de los detractores de Pablo? ¿Qué es un detractor? No es un tractor con D. ¿Qué es un detractor? Es alguien que intenta restar importancia, devaluar, echar por tierra la reputación de otro. Cuesta imaginar que el apóstol Pablo haya tenido que enfrentarse con gente como esta. Ahora, es interesante señalar que estas personas, los detractores de Pablo, predicaban el Evangelio, el verdadero Evangelio, no se equivoquen en este punto. Pero su propósito al hacer esto no era puro, no era sano. El propósito de predicar era desacreditar, difamar y acusar y deshonrar a Pablo. Se levantaban todas las mañanas diciendo voy a predicar el Evangelio para embromarle la vida a Pablo. Mire qué manera de predicar. Dice, no eran todos, por eso dice algunos hermanos. Y la expresión a decir verdad con la que empieza el versículo es para enfatizar. Estos predican de verdad, predican el buen evangelio, pero lo hacen con una motivación errada. En otros momentos, el Pablo habló de gente que predicaba otro evangelio. Por ejemplo, en Gálatas 1:6 dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes de los que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, había gente en la zona de Galacia que después de Pablo llegó y empezó a predicar un evangelio diferente. No es el caso de estos creyentes que están hablando mal de Pablo, no es el caso. No predicaban a otro Jesús, como Pablo sugiere que sucedía en 2 Corintios 11:4, dice, porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente, es decir, Pablo advierte la posibilidad de que alguien predique a un Jesús diferente. No era el caso de estos. Esta gente predicaba el verdadero evangelio, pero no lo hacían con una pura motivación. ¿Cuáles eran las características? Eran envidiosos, eran celosos. Pablo dice que la razón por la que ellos predicaban de esa manera porque le tenían celos a él, envidia. Envidia porque no tenían sus dones, envidia porque no tenían el éxito que él había tenido, envidia porque no habían tenido las revelaciones que Pablo había tenido, envidia porque Pablo se convertía en una autoridad que menoscababa la autoridad de ellos. Así que la envidia, mi mamá decía así, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñusos habría? No sé qué quiere decir tiñuso, pero me imagino. Envidia. Se puede predicar el evangelio puro y sacrosanto y hacerlo con una motivación errada, por envidia. La segunda cosa que él dice era por envidia o contención o pelea. La palabra de contención o de pelea se refiere a personas dedicadas a producir conflictos. Esta gente, en general, la gente celosa, envidiosa, es un generador de conflictos. ¿Vieron esa gente que cae a una reunión? Estábamos todo bien, estaba fenómeno, no pasaba nada. Caen y entran a tirar y empiezan a hablar de política y se pelea, y se empiezan a hablar de fútbol y se pelea. Y uno dice, o me voy yo, si no se va echémoslo. Esa gente, ¿conocen a esa gente? Espero que alguno de ustedes no sea esa clase de gente. Son peleadores. La razón en general porque son frustrados.
Esta gente le tenía celo a Pablo y eran unos frustrados, no tenían el éxito que él había tenido. Y entonces lo peleaban, se enfrentaban con el ánimo de pelear, eso es lo que dice, por contienda. Predican a Cristo por pelea o por vanagloria. Pablo le escribe esto a los creyentes en la ciudad de Filipo porque no, quiere informarles lo que está pasando, pero particularmente quiere decirles, ojo, tengan cuidado, no sean así ustedes. El Señor se preocupa mucho de nuestra motivación. Le interesa más lo que hay en nuestro corazón que lo que decimos con nuestra boca o lo que hacemos en el servicio al Señor. La gran pregunta es ¿por qué haces lo que haces? Y la tercera cosa dice, acusaban falsamente a Pablo. No se nos explica bien de qué manera acusaban a Pablo. Así que estos 4 puntos que están en el boletín, no van a salir en la pantalla, pero que están en el boletín, son observaciones de personas muy estudiosas que yo he copiado. Son 4 observaciones, no están en la Biblia, pero que viene bien mencionarla. La primera, lo acusaban, decían, Pablo está preso porque Dios lo castigó. Seguramente tiene una vida, una doble vida, tiene un pecado oculto, por algo le está pasando eso. Pablo ha perdido la bendición de Dios, ¿no ves? Dice, está enfermo, está preso, Dios lo está castigando. Este es el típico legalista, que cuando ve a una persona enferma le dice, habrá algún pecado en tu vida. O sea, que el pobre tipo está enfermo y este buen hermano le carga la culpa del pecado. Contaba esta mañana que estando en Los Ángeles, en la cruzada de Palau en Los Ángeles, una noche nos invitó a cenar al Hotel Luis, con Noemí y yo fuimos al hotel. Estaba enojado porque en esa época se le había descubierto un cáncer a la esposa, Patricia, la esposa de Palau. Y andaban diciendo por allí estos buenos hermanos, vaya a saber qué pecado que tiene Palau, pobre, o la mujer, vaya a saber. Y Luis, un tipo muy temperamental, mejor no cruzarse con él, estaba enojado. ¿Por qué? Por esta manera de mirar lo que le pasa al hermano. Tenga cuidado. Si un hermano está pasando por una prueba, por una enfermedad, ore por él, jamás acúselo de que es resultado del pecado. El Señor Jesús iba caminando por Palestina y los discípulos le dijeron, Señor, acá hay un ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o los padres de él? ¿Qué le dijo el Señor? Ni él ni los padres, es para gloria de Dios. No, las cosas que no pasan no necesariamente son resultado del pecado. La segunda acusación es, algunos decían, bueno, es que el apóstol perdió el poder, se le acabó la mecha. No tiene el poder que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos la bendición de Dios, estamos libres, él no tiene poder, por eso está preso. Medio pasó de moda, pero hubo una época en donde se hablaba una doctrina de que decía algo así como, dígalo, proclámelo y ya lo tiene. Entonces venía uno y decía, piense que va a tener un Mercedes-Benz azul metalizado, asientos de cuero y es esa clase de gente que cree que tiene poder y andan allí mostrando que tienen un Rolex de oro para decir, miren el poder que tengo, lo sabio, lo inteligente que soy. La tercera acusación es que había sido reemplazado. Bueno, se le acabó ya el tiempo a Pablo, sangre nueva se necesita en el ministerio, así que el Señor lo puso a un costado porque ahora es el tiempo nuestro, vamos a ocupar el lugar de apóstol.
Y otros decían, este es un arreglo político, si Pablo hubiera sido tan bueno, ya lo hubieran martirizado, pero no es tan bueno. Me parece que está negociando Pablo por abajo. La verdad que duele pensar, cualquiera sea el estilo o el contenido de la crítica, cuesta pensar que el apóstol, después de tanto servicio al Señor, haya tenido que vivir bajo la acusación de esta gente. No solamente eso, sino en momentos de soledad también. En 2 Timoteo 4:16 dice, escribe esta carta, 2 Timoteo, al final de su vida, en la segunda encarcelación, pero habla de la primera, dice, mi primer defensa, que es el caso del tiempo del que estamos hablando cuando escribe la carta a Filipenses, nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, espero que no les sea tomado en cuenta. Si Pablo estaba siendo abandonado, la crítica empezaba a surtir efecto. Luego dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, 2 de los cuales son Figelo y Hermógenes, 2 lindos nombres para los próximos niños de la iglesia. Pablo decía, esto es lo que recibo, tanto servicio, tanta consagración y termino solo y bajo la crítica de estos malos hermanos. Ahora miremos al otro grupo, los que apoyaban a Pablo. Dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. La expresión buena voluntad denota una satisfacción, lo hacen porque están contentos de poder trabajar junto a Pablo, aprecian la vida y el ministerio de Pablo y se dan cuenta que Dios tiene un plan superior por dejarlo a Pablo preso. Y los motivaba, ¿qué los motivaba a estos buenos hermanos? En primer lugar, el amor por Pablo. Otra versión del versículo, en el versículo 17 dice, otros lo hacen por amor. Los primeros predican por envidia, por celos, por peleas. No, pero esto lo hacen por amor. Miren, hermano, acá hay una gran lección. Volviendo a caminar la idea, ¿por qué hacer lo que haces? ¿Por qué servís a Dios de esa manera? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Te motivan los celos, la envidia, el prestigio, el figurar, el que te reconozcan, el sentirte bien? ¿O el amor? La primer gran motivación de cualquier servicio al Señor, cualquiera sea la tarea que hagas, desde la más simple a la más importante, de la que se ve o de la que no se ve, es el amor. Ya lo leímos los otros días, pero este pasaje para leerlo una y otra vez, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, 1 Corintios 13, 1, 2, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante, y si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los misterios, si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Cuál es la motivación para el servicio? El amor. ¿El amor a quién? Primero a Dios y luego al prójimo, a la iglesia. La segunda cosa que dice aquí que entendían el ministerio de Pablo, dice, versículo 17 otra vez, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. Dios lo había puesto a Pablo, lo explicamos esto el domingo pasado, estratégicamente allí en Roma para predicar el Evangelio. Y nadie se imaginó la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios era ponerle un soldado diferente cada 4 horas atado a la muñeca a Pablo. Así que el gobierno romano decía, Pablo está encadenado un soldado, pero Pablo decía, cada 6 horas me cambian al soldado, así que tengo 6 horas que el soldado no se puede escapar y tengo para predicarle el Evangelio. Y el Evangelio se predicó dentro de la guardia, que se hizo conocida en toda la casa del imperio, en toda la casa del emperador, al punto que los de la casa de César os saludan. Se había convertido gente. ¿Qué estrategia? No nos entra en la cabeza, pero Dios la usó. Y estos buenos hermanos
Se dan cuenta del ministerio de Pablo. Por otro lado, ¿qué es lo que motivaba a los detractores? Dice, unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad. No con sinceridad, ya explicamos la palabra sinceridad. Otra versión dice, lo hacían con una actitud egoísta, pensando ¿quién? En ello. ¿En quién piensa en un egoísta? En sí mismo. ¿Por qué hace lo que hace? Por él. Pero está haciendo una buena cosa, sí, pero no la hace por amor, la hace para hacerse ver. La hace para sentirse bien. La hace para ser reconocido. La hace para ser superior a otros. Por eso más tarde, pero no mucho más tarde, versículos después, en lo que nosotros llamamos el capítulo 2, pero Pablo no escribió los capítulos, versículos. Él escribió una carta como la escribimos nosotros, sin numeritos. Así que pocas palabras después, pensando en los creyentes en la ciudad de Filipo, le dice, nada hagan o no hagan nada por contienda, es decir, por pelea, o por vanagloria, por egoísmo. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué servís al Señor como lo estás sirviendo? ¿Qué es lo que te motiva? Aunque la prédica de estos era correcta, otra vez, tenían un buen mensaje, una buena teología, la motivación era incorrecta. Y en la Biblia se habla mucho de este tema de la motivación. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, a los pastores, y yo incluyo a todos los que hacen algún servicio ministrando, sirviendo, que quiere decir lo mismo, ministerio es servicio. Este pasaje es a todos los que tratan, trabajan, sirven a personas. Pedro dice, cuiden de la grey, es decir, del rebaño que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni con mero afán de lucro. Hay gente que quiere servir al Señor si le pagan. Otros no traten a la grey, es decir, a los miembros de la iglesia, como si fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Hay un estilo de liderazgo autocrático que obliga a que las personas se sometan a la autoridad del líder o del pastor. En algunos lugares hasta no se pueden casar. En algunos lugares no se pueden comprar un auto sin preguntarle al líder qué es lo que tienen que hacer. El servicio nuestro no tiene que ser como de autoridad, sino como un ejemplo. Y hay otro ejemplo más de los muchos que hay en el Nuevo Testamento. Dice, esto es 3 Juan versículo 9, no Juan 3:9, 3 Juan versículo 9. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este Diótrefes era el dueño de la iglesia y Pablo le mandaba gente para ministrar a la iglesia y él decía, no, este no entra, yo acá entre el que yo quiero, y lo echaba. Diótrefes, el espíritu de Diótrefes, el espíritu de la gente que dice, este sí, aquel no. La actitud de aquellos que trabajan por egoísmo, por ambición, que solo piensan en sí mismo. Es la actitud de aquellos que quieren trepar en la organización a toda costa. Y claro, el hecho de que Pablo estaba preso les daba oportunidad a estos de decir, bueno, aprovechemos el momento, a ver si podemos subir en la estructura. Así que lo hacían por envidia, pero también dice que lo hacían con el deseo de lastimar a Pablo. En el versículo 16, la segunda frase es, unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones.
A esta gente no les interesaba nada el Evangelio, la iglesia, el crecimiento. Querían hacerlo sufrir a Pablo. Atacaban su credibilidad, su fidelidad, sabían cómo lastimarlo y este era el objetivo. La palabra aflicción es fricción. Pablo dice, estoy encadenado y estos me agregan fricción a mis cadenas. Ahora, recordemos esto, Pablo no escribe esta carta para ganarse la simpatía de los creyentes en Filipo. Él escribe para alertarlos, tengan cuidado. Y es un mensaje de alerta a nosotros. Tenga cuidado de tener una buena y sana motivación cuando servís al Señor. Podés estar haciendo la cosa más sublime, pero si la haces con una motivación equivocada, Dios nos va a bendecir y va a traer perjuicio a la iglesia. Me acuerdo en el año 89, en medio de la crisis económica del final de Alfonsín, del gobierno de Alfonsín, se nos ocurrió hacer un comedor enfrente. Al principio venía poca gente, porque fue pensado para hermanos de la iglesia que no tenían trabajo, que estaban pasando un mal momento, pero descubrimos enseguida que los hermanos de la iglesia que estaban viviendo esa situación les daba vergüenza venir a comer al comedor. El que lo manejaba esto era Sergio, que está ahí sentado. Un día llegué a la iglesia y cada día había un equipo diferente que cocinaba. Noemí cocinaba los jueves. No sé, Liliana, ¿vos cocinabas qué día? No, vos no cocinabas, tenía la nena chiquitita. Y administraba todo Sergio. Y llegué y vi a unos hermanos sirviendo al Señor. Y decía, qué hermoso, estos hermanos sirviendo al Señor, cocinando y dando de comer. Pero vi a un hermano con el cucharón en la mano, sirviendo así. Poquito más. Estaban haciendo algo maravilloso, pero lo estaban haciendo, no todos, no, y diría una persona, lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Dándole de comer a gente pobre. ¿Lo estaba haciendo bien? No. Estaba usando el cucharón como un símbolo de poder y de autoridad. Podemos hacer la mejor cosa, el mejor trabajo, y descubrir que Dios no nos bendice porque la motivación que tenemos es errada. Celos, envidia, contienda, orgullo, egoísmo, palabras que se mencionan en todas las listas siniestras del Nuevo Testamento. Se mencionan estas virtudes, entre comillas, ¿no? Estas antivirtudes, se las menciona al lado de homicidio, adulterio y cualquier otra cosa. Miren, les leo rápido para que ustedes se den cuenta de la dimensión que tiene a los ojos de Dios este tipo de pecado, que no es un pecadito menor, no es una cosa chiquitita, no, es algo grosero. Romanos 1, 28 y 29, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad. La envidia pegada a los homicidios. 2 Corintios 12, 20, mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias, desórdenes.
Gálatas 5, 19 y 20, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Pero dice más, enemistad. Una persona que provoca enemistad, provoca pleito, está en la lista igual que las otras cosas. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No es un mal menor, no es un pecadito chiquito. 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido. Se le vino el humo a la cabeza, eso es lo que quiere decir. No sabe nada y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, de las contiendas de palabras nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. Hermanos, esto es algo que tenemos que evitar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Señor, que esto no se meta en la iglesia de ninguna manera. Que no haya envidia, que no haya celo, que todo el mundo que trabaje no lo haga por una motivación de ver cómo sube en la estructura, qué aprecio tiene, cuánto lo aplauden, cuánto lo reconocen, sino que todo el trabajo sea hecho por amor. Finalmente, la respuesta de Pablo, y esto es maravilloso, porque Pablo dice, están predicando, me están hablando mal de mí, pero, dice, ¿qué voy a decir? Versículo 18, pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no dejaba que las circunstancias de que estuviera siendo criticado le quitaran y le afectaran el gozo. Y esto es algo que tenemos que aprender. Miren, hermanos, no es fácil. Cuando uno está en el centro de la tormenta y cuando uno es criticado y observado y muchas veces hablando cosas que no son ciertas, tratan de denostar, disminuir, minar la autoridad, es difícil tener gozo. Pablo dice, igual hay que gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor era predicado, era conocido. Y usted me dice, esta es una gran pregunta, pero una persona con mala motivación, con una motivación equivocada, es más, con una conducta equivocada, ¿puede predicar el Evangelio? Es increíble, pero sí. Y hemos visto mucha gente con mal testimonio público, sin embargo, predicar el Evangelio y que la gente se convierta. Porque el poder de la palabra es mucho más grande que el mal testimonio de la persona. El poder de la palabra de Dios es mucho más grande aún que la vida del predicador. Por eso a veces usted se encuentra y se sorprende viendo el resultado que una persona tiene a pesar de que tiene una vida desarreglada y desordenada, porque no es él, es el poder de la palabra lo que priva. Así que Pablo veía esto y dice, igual me gozo en el Señor. Pero ahora sí, para terminar el mensaje. Este mensaje nos desafía a revisar los motivos, la motivación por lo cual hacemos lo que hacemos, servimos al Señor. Cualquiera sea, el que canta en el coro, el que toca un instrumento, el que sirve la cena, el que reparte el boletín, el que está enseñándole a los niños en la escuela dominical, la hermana que traduce a nuestros hermanos sordos, el que limpió, el que barrió, el que mañana viene y trabaja en la escuela, los que vienen al programa de televisión a servir, los que hacen encuentros matrimoniales, los que hacen encuentros de mujeres, cualquiera sea el caso. Gracias a Dios, una gran cantidad de hermanos están haciendo algún trabajo. Me olvido de algunos, lo del coro, lo dije del coro. Pronto va a estrenarse en una nueva etapa del coro. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esto es algo que nos tenemos que preguntar. Pablo tuvo que defender su ministerio ante la iglesia en Tesalónica y él nos da la clave en una frase de cuál debe ser nuestra actitud. También en Tesalónica estaba siendo atacado por gente que llegaba a la iglesia y hablaba mal de él.
Entonces les escribe esta primera carta a los tesalonicenses y en el capítulo 2, versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Esta es la frase que tiene que ser el leitmotiv nuestro. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Hermano, ¿vas a servir al Señor? No lo hagas pensando cuánto te van a aplaudir, cuánto te van a reconocer, cuánto te van a decir, che, qué buen trabajo que haces, qué buena voz que tenés, qué bien que tocas el piano, qué bien que barrés. No hagas el trabajo para eso. Aunque, hermano, por el otro lado, cuando usted ve a alguien que hace algo bien, hónrelo, felicítelo, reconózcalo. Pero el que trabaja, no espere nada, no espere nada. No estamos para agradar a los hombres, ¿estamos para qué? Agradar ¿a quién? A Dios. Porque va a llegar un día en donde la motivación va a exponerse. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz lo que está escondido y pondrá al descubierto, ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. ¿Qué es lo que va a sacar a luz? ¿Qué es lo que va a descubrir el Señor? La intención. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué serviste en lo que Dios puso en tu mano? ¿Pero por qué lo hiciste? Ahora, no hay aquí hermanos que puedan decir son 100% perfectos o 100% malos, imperfectos. ¿No es cierto que todos estamos en el medio, entre el 0 y el 100? Y que permanentemente tenemos que revisar, Señor, ¿por qué hago lo que hago? Y pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Examina mi corazón, dice el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad, falsas intenciones. Porque, Señor, yo no quiero hacer un trabajo para agradar a los hombres, quiero hacer algo para agradarte a vos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que este no es un mensaje en contra de nadie, en todo caso me lo estoy dando yo a mí mismo. Reviso mi situación, revisa tu actitud. ¿Por qué haces lo que haces? No alcanza con hacer bien algo. La pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Trabajás por orgullo, por vanagloria, por egoísmo, por envidia, por ganancia deshonesta? ¿O estás trabajando por amor al Señor? Señor, lo que voy a hacer, aunque nadie me diga, nadie me felicite, nadie me reconozca, yo lo voy a hacer por amor a vos, Señor, porque quiero agradarte a ti. Y sabe que Él se empieza a notar la diferencia, porque la bendición de Dios cae sobre aquellos que trabajan en su causa con humildad. Es el corazón que el Señor bendice. Así que inclinemos nuestro rostro ahora. Puede ser que haya mucha gente que no está haciendo nada en la iglesia. Este sermón no le pega. Dice, yo estoy perfecto, pastor. No me cayó una gota de esto porque no hago nada. Entonces, ¿qué motivación voy a tener si no hago nada? Bueno, seguramente vendrá otro sermón para esta clase de personas. A todos aquellos que están en esa situación les digo, ponete a trabajar, ponete a hacer algo. Dios quiere que hagas algo en su reino, que participes, uses tu don. Pero aquellos que hacemos algo para el Señor, este es un mensaje para revisar la motivación por qué hacemos lo que hacemos y dar gracias al nombre del Señor, porque a pesar de nuestra pequeñez, Él nos deja estar en su reino, nos deja ser parte de su plan, nos deja servirle.
Gracias, Señor. Podemos servirte por pura gracia tuya. Nos has concedido el privilegio de ser tus voceros, de ser tus representantes, de ser tus manos al servir a esta etapa de la historia, a esta generación. Y, Señor, no quisiéramos hacer nada como lo hacía esta gente allí en Roma, por orgullo, por vanidad. No quisiéramos, Señor, trabajar produciendo madera, heno o hojarasca al hacer cosas bien, pero a partir de un corazón errado. Mira nuestra vida, mira nuestro corazón y límpianos, Señor. Renuévanos, como cantamos hace un rato, renuévanos. Que todo eso que es malo en nosotros, vos lo puedas sacar y podamos servirte, Señor, tratando de agradarte a ti y por amor a ti, como resultado de que tú nos has amado primero. Bendecí a cada hermano, a cada líder que está aquí en esta noche. Bendecí a aquellos que dirigen ministerios, que sirven a personas, que enseñan, ministran, cuidan en las células, en los ministerios. Señor, llámanos la atención cuando veas que estamos haciendo algo errado, con una motivación equivocada, Señor. No quisiéramos perder el tiempo, no quisiéramos avergonzar tu nombre, no quisiéramos que quites tu mano de bendición sobre nuestras vidas y sobre la vida de la Iglesia. Purifícanos, Señor, con el poder de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.